Entonces, a ver, ya tenemos el libro. ¿Qué hacemos? La gran decisión de los autores en estos días es tomar la decisión de publicar personalmente, hacer todo el proceso uno mismo, lanzar su propio libro o emprender en el largo camino que es a buscar una casa editorial que se responsabilicen de nuestro trabajo y que lo lance al mercado. En este curso entonces hoy vamos a hablar un poquito de las ventajas y las desventajas de ambas posibilidades, de ambos mecanismos de publicación, de la publicación tradicional y de la publicación que hace uno mismo, que le vamos a llamar la autopublicación. Vamos también a hablar de un sistema híbrido que hay en el medio de esta tradicional y esta nueva, que es la autopublicación. Y vamos a descifrar exactamente qué es ese sistema híbrido que está en el medio, que lo llaman una tercera forma de publicación. También vamos a leer todos los pros, todos los contras, todos los detalles que tienen que saber de antemano antes de tomar la decisión. Vamos incluso a darle un plan de acción de qué es el proceso de autopublicar y cuál es el proceso de irse con una casa publicitaria tradicional, para que ustedes tengan todo lo que tienen que saber para poder tomar la decisión de o autopublicar o irse con una casa publicitaria. Entonces, a ver, comenzamos con lo que yo le llamo la moda del giro. Realmente es qué es lo que está pasando en esta edad, a esta hora, qué es lo que está pasando en estos años con relación al giro de la publicación. Primeramente tenemos que muchísimos más autores que antes están optando por el mecanismo de la autopublicación. Eso no existía hace 20 años, eso no existía y es un mecanismo que se está utilizando muchísimo en el mercado. Tenemos, por supuesto, hay que hablar siempre de la trilogía Fifty Shades of Grey, cuando este libro fue un giro, con un gran grito de la moda, y se volvió súper popular y muy poca gente sabe qué es un libro autopublicado. Aunque en el mundo de los autores eso sí se sabe porque es una gran inspiración para nosotros. También hay que saber cuando vamos a publicar, sobre todo los escritores que de habla hispana, la gente que tenemos nuestros libros van a ser en español. Tenemos que saber que el dinero está en inglés, o sea, autopubliquemos o nos vayamos por una casa publicitaria, realmente la gran cantidad de lectores que están en el internet dándole, pinchando los enlaces y comprando y poniendo tarjetas de crédito, etcétera, está en el mundo del inglés. Pero bueno, eso no quiere decir que no hayan lectores y no haya mercado en el mundo del español. De hecho, dice que hay un estimado de 550 millones de lectores ya en el mundo que están buscando libros. Esos son estudios de Amazon, y que la comunidad hispana, sobre todo la comunidad en Estados Unidos, que es la más adelantada en esto, un gran por ciento de esa comunidad está muy conectada a la web y están incluso creando muchísimos productos que se venden en el mercado. O sea que no estamos muy atrás. Estos datos los dio Pedro Huerta, que es el director de América Latina de Kindle, de la tienda de Kindle, así que le deberíamos creer, ¿no? También en lo de la moda del giro, hay que saber que el terreno ha cambiado. El terreno ya no es el mismo de antes. A la vez que ha subido el número exponencial de gente, de escritores que se están autopublicando, naturalmente tenemos que ver los números en los bestsellers. 60%, de un 60 a un 70% son libros que están respaldados por una casa publicitaria, pero el número ha crecido en los últimos años con relación a los libros autopublicados. La gente se cree que los libros autopublicados nunca llegarían a ser un bestseller, y 30 a 40% de los libros autopublicados se ha visto que son bestsellers, están en la lista de
bestsellers. Otra concepción que ha cambiado es acerca de los concursos. La gente te dice, si autopublicas, pues ya no podrás entrar tus obras a concurso, lo cual no puede estar más errado. Ya eso no es así. Muchísimos concursos ya han abierto a escritores, ya sean que vengan con casas editoriales o que vengan con Ah, que vengan con obras autopublicadas como la mía. También, por ejemplo, tenemos el concurso literario en español para los autores indie, así le decimos nosotros a los autores que autopublican. Los autores, creo que el término viene del inglés, los autores indie. Está en Kindle Direct Publishing, ya los podrán ver ahí. Y hay un concurso que incluso está dedicado a los autores que autopublican. Hay muchísimos autores que históricamente han ido con casas publicitarias, que han aventurado en el mundo de la autopublicación, sencillamente porque, bueno, ya tienen la plataforma de sus seguidores, ya tienen gente que los sigue y ya tienen una gran cantidad de posibilidad de vender y hacerse del dinero completo de sus obras y ganarse el dinero completo sin tenérselo que dar a una casa publicitaria. Y eso, pues, eso funciona igualmente y es válido. Uno de los ejemplos que tenemos es Stephen King, que él, por supuesto, es un escritor que ha publicado con casas publicadoras, pero ha aventurado en el mundo con sus cuentos cortos, en el mundo de la autopublicación, y le ha ido muy bien. No es frecuente, ya no es tan frecuente que como pasaba antes, que una casa publicadora leía tus cosas, te daba un estipendio grandísimo de antemano y tú te dedicabas a escribir. La próxima vez que regresabas a la casa publicadora era recuperar un cheque, y esas cosas ya no son tan frecuentes. El mundo incluso de la publicación a través de las casas editoriales ha cambiado inmensamente. Hay muchísimas becas que uno como autor autopublicado puede acceder. Antes, cuando la autopublicación no era muy popular, en países como Estados Unidos y Canadá y también Europa, que el gobierno apoya muchísimo a los autores, sobre todo a los autores de habla hispana. No teníamos acceso a becas que nos ayudaran con la producción de libros, y por ser autopublicados había que ser autores profesionales, y ya eso va abriendo, incluso en asociaciones de escritores que antes no permitían autores autopublicados, pues ya permiten. Hay un sistema híbrido, como le hablábamos al principio, un híbrido, y vamos a ver exactamente los detalles, pero hay que saber que ya no son dos sistemas puros de autopublicar y de tradicional, sino hay algo en el medio que es una opción también para la publicación de sus libros. Y hay autores que pues crean su propia editorial, o sea, ya ellos se especializan en este mundo de publicar sus libros, ya saben cómo hacerlo, ya saben todos los mecanismos, los sistemas, y tienen muchísimas ventajas crear una editorial. Para alguna gente tiene sentido, para mí no tiene sentido. Yo no tengo ningún problema de prestigio con relación a la autopublicación, pero eso es más bien para gente que quisiera tener el respaldo de una editorial detrás de su libro, aunque sea la editorial de ellos mismos. Creen que eso es un problema de prestigio, les va bien con relación a crear tu propia editorial. Para mí, si tú eres la autora o el autor y creaste una casa editorial para la publicación de tus libros, sigues siendo, al menos en mi vista, sigues siendo un autor autopublicado, porque la editorial es tuya y el libro, el producto es tuyo, y si el trabajo completamente lo hiciste tú, pues eres un autor autopublicado. Pero esa es la moda, eso es lo que la gente está haciendo en el giro. Entonces yo quería dejarles esas bases bien sentadas para que ustedes entiendan más o menos cómo se mueve ese mundo antes de comenzar a hablar de las formas de publicar. Entonces tenemos las formas que hay para la publicación. La gente dice que hay 3, pero yo lo voy a dejar simple, lo voy a dejar en 2. Vamos a primero hablar de la forma número 1, que es la forma tradicional. Esa es una forma en la cual uno le da su libro a las casas editoriales. Si eres aceptado,
se hace lo que es el lanzamiento y la publicación del libro. Eso en como que la versión corta de qué cosa es ir con una casa publicitaria o editorial para publicar sus libros. La segunda, que es la autopublicación, yo digo que tiene dos sistemas. Es la autopublicación original, que es relativamente nueva. De aquí a, no sé, 10 20 años hay muchísimas versiones en el internet y entre los expertos de cuánto tiempo llevan los autores autopublicando. Yo digo, desde que el libro era libro, hay muchas cosas que se autopublicaron, pero bueno, con sistemas de internet y la automatización que lleva más o menos 15 años lleva ese sistema. Hay maneras o plataformas de autopublicar cuando usted propone su propio libro, por ejemplo, en Create Space, que es una parte, una forma de publicar con Amazon. Create Space te deja publicar tus libros impresos, pero también tus libros electrónicos. También tenemos Smashwords, que ellos tienen un acceso a muchísimo público, y es lo único que el proceso de poner tus libros y formatear tus libros para que vaya con Smashword es súper difícil. Nada que Fiverr no te pueda solucionar. Fiverr es un sistema, hemos hablado del sistema en otros cursos, y Fiverr hay gente que por 5 a 20 dólares te formatea todo para Smashword y te soluciona el problema así. Hay diseñadores, hay books también. Es otra forma de poner tus libros en el mercado, aunque yo creo que a través de Smashwords ya ellos también te los suben a iBooks. Entonces está el sistema híbrido, que es este término medio, esta plataforma media entre la forma tradicional y la autopublicación, pero realmente no es una tercera. Es como, el sistema híbrido es como una autopublicación ayudada por una plataforma que tiene una serie de expertos en diferentes aspectos de lo que es la producción de tu libro y la publicación del libro, por supuesto. Entonces es como una autopublicación un poquito más ayudada que la autopublicación original. Y lo que quiero decir con esto es que, por ejemplo, hay sistemas como Friesen, por ejemplo, que es ellos por un paquete de $1,000 a $4,000 te ayudan con lo que es la edición, te ayudan con la maquetación interior del libro, te ayudan con plataformas de promoción, te ayudan a poner los libros en donde a veces los autores autopublicados no lo pueden poner, que es a través de librerías, pero prácticamente lo que hacen es ofrecerte paquetes de expertos, por ejemplo, gente que te pueda hacer programas, gente que te pueda editar tu libro con diferentes tipos de ediciones que ellos ofrecen, etcétera. Para mí ese sistema no me ayudó porque no me ofrecía nada que yo no pudiera alcanzar y acceder en el mundo de los expertos, ya sea a través de Fiverr o con los editores y diseñadores gráficos que yo conocía por menos precio. O sea, era carísimo, de $1,000 a $4,000. Yo, para que haga $1,000 o $4,000 y recupere ese dinero como autora principiante, iba a ser un siglo. Así que para mí no tenía sentido ir, pero es importante cuando la gente le hable de los sistemas híbridos, de estas plataformas que existen, que usted tenga en cuenta que son, que sepan qué son, pero además que tengan ojo, porque muchísima de esta gente tiene problemas de reputación y te ofrecen muchísimos paquetes, aparecen de la nada, no es como este Friesen, Lulu, que son establecidos, pero aparecen de la nada y te dicen, te voy a hacer estas 10 cosas, y al final te lo hacen malísimo, y es mejor que lo hubieras pagado a expertos con los que tú puedas trabajar en tu ciudad y directamente, o a través de Fiverr, te sale muchísimo más barato si lo haces tú solo. Además que tienen unos sistemas de pago un poquito difíciles en el sentido que se quedan con algunos de tus derechos de autor, lo cual yo creo que no es justo. Hay de estos sistemas que te pagan todos los royalties, todos tus derechos te los pagan, pero los hay, tienen que tener ojo abierto porque los hay que se quedan con 1% de lo que ustedes ganan.
Además, tienen que ver a veces cuando no se quedan con nada, ellos ofrecen lo que ofrece lo mismo que ofrece Create Space, que es la impresión de sus libros y la venta. Ustedes tienen que tener mucho cuidado porque cuando ustedes van con Create Space, los costos de impresión son los menores que ustedes puedan encontrar en el mundo de print on demand, que es la impresión por demanda, ese sistema en el cual alguien pone su pedido y enseguida se hace la impresión de una copia del libro y se la envía. Hay sistemas de estos híbridos que ofrecen esa posibilidad, pero tenga mucho cuidado porque la forma de hacerlo por Create Space a usted le va a salir mucho más conveniente, por lo menos en esto de los costos. La posibilidad de terminar un contrato determinado, si entró en un contrato, ya a la vez que no quiera irse más con ellos, que no esté usted enganchado con un contrato y que se pueda salir de ahí cuando usted quiera, pero también manteniendo el 100% de los derechos. Es otra cosita que deben de cuidar. Yo no soy muy fanática a esos sistemas, yo prefiero tener un poquito de, demorarme un poquito en el sistema de aprendizaje de cómo navegar todos los pasos para publicar mi libro, que dárselo a una persona que sepa y que después me ponga en un contrato o en su sistema una cantidad de cositas escondidas que yo por ser principiante nunca hubiese podido saber. Ese es mi estilo, así funciono yo. Entonces, esas son las formas de publicar su libro. Son dos realmente, una es más ayudada que la otra, pero realmente es la misma, son dos formas puras de publicar el libro, una a través de la autopublicación y la otra a través de casas publicitarias o editoriales. Entonces, antes de comenzar a hablar de las ventajas y las desventajas de cada uno de estos sistemas, es importante entender los pasos a seguir para cada una. Con la publicación tradicional, normalmente lo que el escritor hace después de escribir el libro es enviar un manuscrito, que realmente no se envía el manuscrito, se hace una búsqueda de todas las casas editoriales a las cuales nosotros estamos interesados, ya sean casas editoriales que publican en nuestro género o casas editoriales que realmente nosotros siempre soñamos con ser parte de ellas. Y lo importante es saber que no se envían los manuscritos, se revisan en la página web, se revisan todas las pautas a seguir, se cumplen, se envía la propuesta y si somos de los dichosos que recibimos un sí, queremos leer tu obra, entonces enviamos el manuscrito. Si somos aún más dichosos y la casa editorial nos dice que sí, que quisiera trabajar con nosotros, entonces firmamos un contrato, ahí estarán todas las pautas a seguir de nuestro contrato, de cuántos derechos de autores recibimos, etcétera, y enseguida se embarca en el proceso de todo lo que es el arte del libro, o sea, se hace la edición del libro, diferentes tipos de edición, ellos construyen la portada y se encargan de todo lo que es la distribución y la venta de nuestro libro. Y entonces, con la autopublicación, el proceso es un poquitico más rápido y eficiente en el sentido que escribimos el libro y enseguida embarcamos en el proceso de la edición y la portada. Nosotros somos nuestros propios jefes y decimos cuándo el producto está listo para ser lanzado al mercado. En ese paso yo siempre se lo envío incluso antes de llevarlo al proceso de edición, yo envío el libro a lo que se le llaman lectores beta, que son gente que me van a dar un estimado de cómo, de qué sintieron con la historia, de cómo ven el libro, etcétera. O sea, para que me ayuden a pensar en ese proceso de que si está listo o no. Pero bueno, cuando ya yo creo que está listo, lo envío a edición y a un diseñador que me ayude con la portada y enseguida lo pongo cuando ya todo ese proceso esté terminado, lo pongo en las plataformas de venta. En este paso es importante hacer un plan de marketing. Para nosotros los autores que autopublicamos es importante tener bien determinado a qué plataformas lo vamos a poner, cómo vamos a venderlo,
y además cómo vamos a promocionarlo en ese proceso y pues nos encargamos de la venta. Es más o menos lo mismo que los pasos que vemos en la publicación tradicional, pero es un poquito más rápido, en mi vista un poquito más eficiente y para mí es un proceso que lleva un poco más de autonomía con relación a la forma tradicional. Entonces, quedamos en las ventajas y desventajas de los dos sistemas. Vamos a empezar por las ventajas. Las ventajas de la tradicional, de la forma tradicional de publicar, que es irse por casa publicitaria. Tenemos que inicialmente no hay costos para el autor cuando nosotros nos vamos con una casa de editorial, en el sentido de que ellos corren con todos los costos de lo que es la producción del diseño gráfico de la portada, del interior, de la maquetación, de todo lo que tiene de edición, sobre todo, que cuesta tanto, incluso de la traducción, si queremos, el contrato incluye la publicación en varios idiomas. Entonces, por ese sentido tiene mucha razón, mucho sentido irse con una casa publicitaria, además que ya no pasa muchísimo, pero algunas sí les dan un estipendio de antemano para que usted pueda sentarse a escribir, que es lo que nos gusta a nosotros los escritores. Nos encanta sentarnos a escribir, olvidarme del mundo y volver a llamar a la editorial para decir, no, tengo un cheque. El cheque se demora un poquito porque parte del contrato van a tener que o no van a empezar a recuperar dinero hasta que la casa editorial haya hecho un poco de ese dinero de regreso que les dio a usted como estipendio. Además, las casas editoriales tienen un poquito más de canales de distribución, en el sentido de que ellos tienen acceso a las librerías, acceso a ferias del libro que no tienen los escritores que van autopublicados, tienen mucho más acceso a esos canales de distribución. Algunos contratos incluyen ayudas con relación a la promoción de su libro. Ya le dijimos anteriormente que tómelo con un granito de sal, porque nosotros los escritores tenemos que embarcar en el mundo de la promoción, ya vayamos con una casa publicitaria o nos vayamos a publicar nuestro libro a nosotros mismos. También con una de las ventajas con la casa editorial es que ellos tienen acceso a concursos para nuestras obras a los cuales no tenemos acceso nosotros. Las ventajas de la autopublicación, a mí me gusta porque los derechos de autor para los autores autopublicados son muchísimo más grandes. Claro, nosotros a lo mejor no tenemos un sistema, por ejemplo, las grandes casas de publicación tienen cantidad de acceso, o sea, tienen un catálogo donde están sus libros y muchísimas personas que quieren buscar algo bueno que leer van a ir a esos catálogos porque ya son casas editoriales reconocidas. No es tanto una ventaja cuando se van con casas editoriales más pequeñas que no tienen ese acceso o ese mundo de gente que andan visitándolos para buscar libros. O sea, en ese sentido tienen que tener cuidado. También con la autopublicación uno tiene mayor ganancia a largo plazo. O sea, siempre cuando ponemos el libro en el mercado, vamos, por ejemplo, si nos vamos con Amazon, vamos a obtener del 30 al 70% de las ganancias. Depende del sistema que nosotros usemos dentro de Amazon, más o menos ese es el rango de ganancias de derecho de autor que recibimos. También como los costos que nosotros pusimos costos de antemano, pagos de antemano para la portada, para la edición, etcétera, etcétera. O sea, toma un tiempo recuperar ese dinero, pero a largo plazo, la cantidad de dinero que hacemos por una obra en 10 años es muchísimo más que con una casa publicitaria que no haya tenido ese alcance o ese énfasis en la promoción de nuestros libros porque andan ocupados con los grandes autores de otros libros que le dan mucho dinero.
Tienen en la autopublicación, a mí me gusta el sentido de que tengo muchísima libertad con relación a mi contenido. A mí me encanta trabajar con expertos que me digan la obra no va por aquí, la obra va por allá. Yo le hago muchísimo caso a mi editor cuando él sobre todo me da consejos de contenido. Pero al final, como muchos escritores, a mí me gusta tener autonomía total de lo que va al mercado. Y así mismo pasa cuando con la portada. Para mí la portada de Habana Dura, yo tenía pasión de que esa era la mujer que tenía que estar caminando de La Habana, que tenía que estar La Habana, tenía que estar rota, que tenía que ser como que blanco y negro, me gustaba el contraste. Y a lo mejor esa no es una portada de las que más vende. Claro que la ventaja de irse con una casa publicitaria es que ellos tienen el conocimiento de los libros que más venden y las portadas que realmente enganchan al lector. O sea, que depende todo, depende del estilo del autor. Yo les estoy dando mi estilo, lo que funciona para mí, y para mí esa libertad era bastante importante. Otra cosa buena que tiene la autopublicación es que tú no tienes que comprar números de antelación. Realmente cuando vas a una casa editorial, depende del contrato, tú tienes que comprar un cierto número de tus propias obras para entonces esos son los libros que tú puedes vender en el mercado. Y a mí eso no me gusta, a mí eso realmente no me gusta, ese proceso de que yo tenga que comprar mis libros, aunque con Create Space uno igual compra sus libros, o sea, pero no creo que es un tabú mental que tengo yo. Además, y lo que más me gusta, la gran ventaja de la autopublicación es que es rápida. O sea, nosotros no tenemos que demorarnos siglos haciendo propuestas y preguntándole a las casas editoriales si aceptan nuestro libro o no aceptan nuestro libro, pasarnos meses estudiando las líneas y las pautas a seguir para proponer nuestros libros y después que nos digan que no y salta para la otra editorial y salta para la otra. Entonces yo prefiero tomarme un tiempo aprendiendo yo cuál es el proceso para publicar el libro, que tampoco es tan complicado. Si podemos escribir un libro, podemos navegar ese proceso. Entonces para mí fue importante aprenderlo, conocerlo de adentro para afuera y usarlo. Entonces fue rápido, escribí mi libro, empleé a la gente que ya las tenía en línea para en cuanto saliera el libro, tú me lo editas, tú me le haces la carátula y tú me le haces la maquetación. Hacemos notas de prensa, hacemos no sé qué, hacemos no sé cuánto. Yo soy escritora, puedo escribir parte de ellas. O sea, todo ese proceso que lo haces tú, pero es rápido, se demora, pero es rápido en comparación con el tiempo que se demora una casa publicitaria en primero aceptar tu libro, segundo hacer todo el proceso que lleva ponerlo en el mercado y después sacarlo. Finalmente, a veces se demora hasta 4 años en el proceso desde que uno entrega su libro o que uno es aceptado hasta que sale el libro. Las desventajas con la forma tradicional de publicidad, de irse con la casa publicitaria, es bueno, ya hablamos de un proceso largo, tedioso, que muchísimas veces termina en un gran no, y después tenemos que, si queremos el libro, publicar el libro de todas maneras, tenemos que caer en la autopublicación. 99% de las respuestas de la cantidad de gente que envían sus libros para ser considerados dicen que no. Hay contratos limitantes y a veces necesitamos ser expertos o abogados en eso de los contratos para nosotros ver realmente qué dicen los contratos. Lo más importante de esos contratos es el derecho de autor, la cantidad de por ciento que te dan es muy poco. Imagínense un libro que cuesta $20 en Amazon por el sentido tradicional, después que Amazon se lleva sus 30-70% que te quitan, depende de sistemas que ellos usen para hacer la publicidad. Después en la casa publicitaria se lleva 80%, con un contrato generoso te dan 20% de los derechos de autor. Eso quiere decir que al final te caen en tu cuenta de banco, lo que caen son centavos realmente. No tiene sentido el hecho de que alguien corra con esos gastos primeramente para que luego te quiten esa gran cantidad de dinero. La única forma que tiene sentido con irse con una casa publicitaria es que sea grande y que realmente se venda economías de escala, vendan muchísimo porque tienen muchísimos clientes, porque son muy reconocidos. Y a esas casas editoriales es dificilísimo acceder.
Entonces, los derechos de autor siendo ínfimos, imagínense en un buen libro de $20 que Amazon le quite 70 y después le quiten 80, pues nos quedamos realmente con nada. Y por supuesto, el hecho de que la casa publicitaria pone muchísimo dinero de antemano, eso les da todos los derechos, casi todo, bueno, todos los derechos de cómo se ve la portada, de qué incluye la portada, la descripción del libro, del título, incluso no es su decisión. Hay autores que le encanta esa idea porque ellos realmente no les gusta embarcar en ese mundo del marketing y buscar un libro que enganche y que venda y que coordine bien con el blog. Es bastante difícil el proceso de encontrar un título para un libro, pero ya imagínense que sea un título que funcione para todas las estrategias de publicidad que usted después va a embarcar para poder ayudar a la venta de esos libros. Entonces, para muchísimos autores eso tiene muchísimo sentido. Por supuesto, cuando vamos a autopublicar tenemos que ya, como dijimos, pagar todas esas cosas y a veces los autores no tenemos ese dinero de antemano para poner ya escribimos el libro, que llevamos un año escribiéndolo, entonces que de dónde vamos a sacar el dinero, los $1,000, $2,000 que cuesta todo ese proceso, y el doble o el triple si nos vamos con un sistema híbrido. Entonces esa parte es costosa y es definitivamente la gran desventaja que tiene la autopublicación. Algunos concursos no aceptan todavía libros autopublicados, aunque ya dijimos que en la nueva moda de este giro ya hay muchos concursos que nos aceptan, pero todavía hay otros que no nos consideran profesionales por tener los libros autopublicados. Una curva de aprendizaje, como dijimos, hay que aprender muchísimas cosas que ya las casas editoriales tienen el mando así. Entonces, en ese sentido, quiero hablar un momentico antes de pasar a la próxima diapositiva del prestigio, porque hablando con un amigo que tiene una casa publicitaria de edición, me decía eso, dice, bueno, pero es que la gente, los lectores, cuando van buscando un libro, van buscando a ver quién es la editorial. Yo he hablado con casas publicitarias, he hablado con lectores. Pocas veces me encuentro con lectores que realmente andan buscando el nombre. Es como ya muchísima gente que se ponen una blusa, dicen esta blusa que tiene que ser Prada o Givenchy, o esta bolsa tiene que ser Prada o Givenchy, o este perfume tiene que ser, o sea, ya las cosas no tienen que ser de marca para que sean buenas. Muchísima gente ya han aventurado en el mundo de que las cosas deben ser bonitas y con calidad y profesionales, no necesariamente tiene que tener una marca detrás. Sí le creo a mi amigo de la casa publicitaria que hay todavía gente que piensa que el proceso de autopublicación tiene mal prestigio, porque la culpa la tenemos muchísimo de los autores que lanzamos productos que realmente todavía no están listos para ser lanzados al mercado, con ediciones que están malas o editores que no sirven, con gente que no saben hacer portadas ni saben de qué género, qué portada le va a cada género para que se venda mejor. O sea, nos vamos en el proceso de irnos rápidos, nos vamos sin los expertos detrás que nos asesoren, y muchas veces, aunque tengamos esos expertos, los autores que autopublicamos cometemos el error de no escuchar. Tenemos que escuchar a nuestros expertos. Nosotros no somos expertos en diseño, nosotros no somos expertos, no somos editores. Tenemos sobre todo los consejos de contenido de nuestra obra, de las cosas que le quitan credibilidad y fuerza a nuestra obra. Y un editor tiene que nosotros estemos pagando, tiene el valor de decirnos lo que está pasando con esa obra. Escuchémoslos. Muchísimos autores dicen, me estás criticando mi obra, no te estoy pagando para eso. Y les digo, en este mundo, si van a optar por la autopublicación, es lo peor que pueden hacer. Escuchen mucho a los expertos, sobre todo en las áreas en las cuales usted no es un experto. Escuchen mucho y eso va a valerle de muchísimo cuando autopublique su libro. Entonces, otro modo, yo creo que para los que son un poquito más visuales, otro modo de comparar estos dos sistemas es comparando los procesos o el plan de acción. Aquí le tengo para tomar su decisión
es importante que usted sepa qué pasos va a seguir y qué es lo que tiene que hacer dentro de cada paso. La opción 1 en este gráfico es el sistema tradicional, la opción 2 es la autopublicación. Entonces, cuando usted está tratando de tomar su decisión, tiene que saber que el primer paso, para recapitular, con la tradicional, es enviar propuestas, que el tiempo es largo, que se demora muchísimo, que el proceso con la autopublicación tiene una cruz porque usted no necesita, de ninguna forma usted necesita enviar una propuesta a nadie, realmente el jefe es usted a la vez que se quiera aprobar que el libro está listo para ser publicado, usted tiene el poder total de hacer esa aprobación. Entonces, en términos de contrato, usted si va con la tradicional tiene que atenerse a las pautas del contrato y siempre recordar que es bueno llevar ese contrato a un profesional. Agénciese con círculos de escritores, con círculos de abogados que ayudan a escritores. Busquen gente en sus círculos para que los ayude a revisar el contrato, porque ahí se pueden esconder muchas cositas, sobre todo con casas editoriales que no tienen experiencia o que son pequeñas y sí tienen experiencia y se saben bien el giro, pero que no le dan los paquetes más convenientes a un autor. En la autopublicación, a no ser que usted se vaya con un sistema híbrido que tiene sus pautas ya establecidas en las páginas web y el contrato está bien descrito, a no ser que se vaya con uno de esos sistemas, usted no tiene que firmar contrato con nadie. Usted realmente hace un plan de marketing, un plan de negocio para usted mismo, y tenemos un curso, sobre todo para lo que es el plan de marketing, tenemos un curso que lo podemos ayudar a usted a hacer su propio plan de marketing, que es lo más importante para las ventas de sus libros. Pero bueno, en términos generales no tiene que firmar contrato. Finalizar el libro, en ese sentido tenemos que pensar que con la tradicional usted no tiene que hacer nada. Para finalizar el libro, usted los últimos pasos del libro, los gastos los corre la casa editorial. Ya hablamos de cuáles son esos pasos, pero bueno, para llevar el libro a un producto que sea ventajoso, que sea perfecto, como debería tenerlo una casa editorial, para que se ponga en el mercado. Eso es todo corre por parte de las casas editoriales, y los autores que no queremos aprender nada de eso, que no le queremos lidiar con diseñadores gráficos, que no queremos tener una curva de aprendizaje con relación a ninguno de los sistemas que se requiere para finalizar un libro. Tenemos dos opciones: o irnos con la casa editorial o irnos con pagar los grandes dineros que cuesta un sistema híbrido que prepara tu producto para su lanzamiento y publicación. Entonces, en términos de promoción, es usted quien está detrás de las estrategias. A veces cuando nos vamos con las casas editoriales, en el contrato existe parámetros de qué es lo que tiene que hacer, pero bueno, lo que está ahí es mínimo. Realmente lo que tiene que hacer un escritor para darle publicidad a sus obras, ya se vayan con un sistema o con el otro, es increíble la cantidad de cosas que tenemos que hacer, y el escritor que no lo hace simplemente no vende. Y sobre todo si tienes intereses un gran interés de seguir publicando con casas editoriales, un escritor que no venda o que tenga muy malas comentarios y observaciones de los lectores en las plataformas con relación a sus obras, es un lector que no va a poder obtener contratos en el futuro. O sea, si su sentido es irse con a una casa editorial, le tiene que prestar muchísima atención a la parte de la promoción, y ya le dijimos, para eso tenemos otro curso, no vamos a ahondar muchísimo en ese tema. El lanzamiento del libro, que es tan importante cuando usted va a hacer el lanzamiento de su libro, por supuesto usted corre con muchísima parte de la promoción en el sistema tradicional, pero no tiene que organizar el lanzamiento. Se supone que ellos estén detrás de todos los eventos, ya sea lanzamiento, ya sea feria de un libro, ya sea presentación, ya sea, ellos se supone que corran con todos los detalles de los eventos y hagan todo eso para usted, a no ser que usted esté llevando los libros a un evento que compró de la casa editorial y esté haciendo una
una presentación, esa parte es diferente. Lo que es las ventas, por supuesto, tiene que, usted no hace las ventas, usted gana derecho de autor, gana dinero a través de las ventas y todos los procesos de mecanismos de venta que la casa editorial tiene establecida en el sistema tradicional. Con relación a las ventas en la opción 2, que es la autopublicación, tiene que acordarse que usted tiene que crear todo el sistema alrededor de entrar, por ejemplo, en CreateSpace para formatear su libro y que sea aceptado en CreateSpace para la publicación de un libro impreso. Lo mismo pasa si lo va a poner en Smashwords, ya hablamos, tiene que irse con un experto y los hay en Fiverr, pero tienen que irse con un experto que formatee su libro, va a ponerlo en Smashwords, que es un sistema que tiene acceso a muchísimos canales de distribución. También las ventas, a algunos autores les gusta hacer las ventas directas, o sea que no vender por Amazon, sino venderlo a través de su página. Esa es una estrategia de promoción que yo nunca recomiendo si haces 100% de las ganancias después de la impresión, o sea, nada más que te cueste la impresión del libro, digamos que te cuesta 5 imprimes muchos libros, $5 por un libro y los otros 15 porque lo estás vendiendo a 20, los otros 15 van a tu bolsillo. Sí, es verdad que en términos de ganancia, quizás si tiene sentido que tengas un evento en tu ciudad y cosas así, yo digo que sí que lo hagas, pero si lo vas a hacer como estrategia de venta, eso lleva mucho tiempo, es muy trabajoso, no tienes las economías de escala que tiene Amazon, pierdes ranking en Amazon, a la vez que estás dirigiendo a la gente a tu página web en vez de Amazon, o sea que tiene sus ventajas y sus desventajas. Para eso podemos hacer otro curso completamente, no lo tengo, pero podemos hacer otro curso completamente diferente. Pero yo digo que en sentido general, cuando uno autopublica, uno es encargado de todos los sistemas de venta que uno use, de todos los sistemas de mecanismo que uno use para llevarle su producto a los clientes. Y una cosa muy importante que está en las desventajas de la autopublicación o de las ventas a través de tu página es que tú no tienes seguro, no tienes los seguros para las devoluciones que tiene Amazon y esas cosas, o sea que mucho cuidado con eso. Es mejor que, bueno, pues te enfoques en un canal de venta si es que vas a autopublicar y que ese es el que sea que uses, que ese es el que sea que publicites en tus estrategias de marketing, o sea, ese es importante. Entonces, estos son los pasos a seguir en las dos formas de publicar tus libros y importante que sepan cuáles son tus funciones dentro de esos pasos en la opción 1 y en la opción 2 que tenemos los autores para publicar nuestros libros. Espero que les haya servido de muchísimo estas dos formas de presentar las ventajas y las desventajas entre la autopublicación y la publicación con el estilo tradicional. Y entonces quiero darles unos últimos consejitos para que antes que tomen la decisión de autopublicar, que ojalá les sirva de muchísimo también, cosas que que ojalá me hubieran dicho, incluso aunque no me hubiese cambiado, yo creo que no hubiese cambiado mi decisión, pero no sé, me pareció que me hubiese sido de mucha utilidad saberlo de antemano antes de yo embarcar en este mundo de la autopublicación. Primero, que las expectativas de nosotros como los autores tienen que ser súper realistas, o sea, el hecho de que nosotros vayamos a publicar un libro, eso no significa ventas de libros, que existe una necesidad súper urgente de aprender. Nosotros como autores tenemos que aprender mucho de marketing antes de embarcar en este mundo, porque el marketing de nuestros libros comienza años antes de ni siquiera que el libro esté escrito. Y uno de los grandes errores que cometen los autores es ponerse a escribir, encerrarse en una burbuja y no hacer nada con relación a la promoción mientras está escribiendo el libro. Y cuando terminan de escribir el libro van a hacer un lanzamiento, no tienen, sobre todo esto pasa con el primer libro, como pasó a mí, no tienen no tienen una plataforma de escritores, o sea,
yo tuve que, en ese momento, después que tenía ya el libro hecho, tuve que embarcar en un año de promoción para asegurarme que el lanzamiento de mi libro fuera beneficioso, de haber sabido eso, mientras escribía, hubiese estado blogueando mis capítulos y hubiese estado creando una lista de seguidores por correo y todas las cosas que yo les voy a enseñar en el curso de marketing que tenemos en YouTube. También hay otra cosita, un truquito, una táctica muy importante, sobre todo es para las personas que ya se están decidiendo con irse a autopublicar. Es importante saber que un ebook es muchísimo más fácil de producir que un libro impreso. Y una táctica de probar tu mercado puede ser am, lanzar tu libro, tu ebook primero. O sea, la curva de aprendizaje es mucho menor. Yo lo hice al revés con mi primera novela. Ya lancé, yo quería tener el libro impreso porque muchísima gente, a pesar de que los ebooks son súper populares, muchísima gente me decía, no, yo sí, el problema es que yo necesito leer el libro y tener el libro. Y bueno, yo me guié mucho por esa, porque yo escucho mucho a la audiencia, lo cual no está mal, pero también en ese proceso me demoré mucho aprendiendo el sistema de cómo publicarlo en las plataformas, cuando realmente a publicar el ebook es sencillamente formatear el manuscrito, tú creas la portada, que tienes un sistema que no es ni siquiera tiene muchos requerimientos, un JPEG normal, una foto normal, te la acepta el sistema de CreateSpace, lo subes al servicio de autopublicación. Ellos mismos tienen un sistema que te lo convierten en ebook, entonces tú vas y lo revisas como si estuvieras mirando el ebook realmente y ves la muestra, lo apruebas y en una hora tienes el libro en las redes y ya le puedes empezar a dar publicidad de que el libro está de que tenemos el libro ya en venta. Entonces, también, o sea, los libros, los ebooks pueden venderse muchísimo más baratos, con relación realmente de 0,99 centavos a como $7 más o menos, ese es el rango. Los ebooks que van al rango de los más altos casi no se venden. Los escritores que hacen libros, dinero con la venta de sus ebooks son porque lo ponen máximo para que den bien la competencia, máximo a $3, $2,99. También hay modos de que Amazon te dé el 70% de las ganancias, que por ejemplo depende del precio que uno lo pone. Así que, y uno tiene que escoger eso. Ustedes cuando entren y a poner el libro en CreateSpace van a ver eso, y van a poder escoger el 70%, depende de los precios que pongan su libro. Para autopublicar un libro hay que pensar como un profesional para que se venda un libro. Quizás a lo mejor si no piensan así, puede que vendan al principio, vendan su primera novela, pero después que el lector se embarcó en un libro que está mal editado, que no tiene enganche, que no está bien desarrollada la historia, etcétera, no va a tener seguidores. Ese no es un lector que lo va a seguir, incluso es un lector que le va a dar muy mala revisión o comentario en Amazon, y eso no les va a hacer nada de ventaja para luego cuando quieran publicar su libro impreso. Pero al menos es una forma de probar la obra. Si la gente no le gusta la obra y si no está saliendo bien la obra en su ebook, que bueno, no le costó tanto trabajo ponerlo en el mercado, es una buena señal. Escuchen a sus lectores, regresense y bueno, recomiencen con otra obra o arreglen esa. Es una muy buena forma de probar el mercado. Yo no he hecho definiciones ni divisiones en el sentido de a qué tipo de autor le estoy hablando. Y por cada autor que nosotros tenemos en este mundo, tenemos un estilo diferente, una voz diferente, etcétera. Pero más o menos los libros, si los podemos dividir en libros de estos de autoayuda y los de ficción.
lo que estoy hablando sirve para los dos mundos, pero siempre los autores que escribimos ficción tenemos que acordarnos que a nosotros nos hace más difícil, muchísimo más difícil. Además, los autores de ficción que escriben como yo en español es un mundo incluso más difícil todavía en sus estrategias. Traten de que no hagan como yo, que tienen la pasión por escribir en español y escriben en español y ya, y realmente se han olvidado de lo que es la traducción de sus obras y ya dijimos un poquito más adelante que el dinero está en inglés. Así que bueno, traten de enfocarse un poquito en eso y saber que a los autores de ficción les va a costar un poquito más de trabajo crear plataformas de seguidores, le va a costar muchísimo más trabajo las ventas de sus libros, las estrategias de promoción son un poquito más dirigidas al mundo de los lectores que buscan libros de ficción, cuando realmente la gente que escribe libros de autoayuda, que son por ejemplo como ser feliz, como arreglar tu casa con un presupuesto bajo, ellos tienen mucha posibilidad de hacer videitos de cómo hacer cosas y tienen mucho más campo para hacer promoción de gente que bueno que los va a seguir y luego a esa gente venderle sus libros. Recuerden eso. También en todo el proceso, desde incluso que empiezan a escribir su libro y ustedes empiezan con el proceso de promoción, ya vayan con una casa tradicional o con su autopublicación, diseñen todos sus productos de promoción con palabras clave, con un sistema, no tienen que ser expertos en SEO, que son sistemas de optimización para que sus libros siempre salgan en los números más altos de los buscadores de las redes. Siempre tengan eso como que aquí detrás de la cabecita, o como que siempre aquí atrás pensando de que voy a poner un blog o voy a subir un artículo al blog o voy a sacar un video y le voy a poner una descripción y un título, incluso el título de su libro, que siempre coordine bien, por supuesto, con los textos de la obra, pero también que coordine bien con todos los sistemas que ustedes tienen alrededor y colateral a su libro para la promoción. Eso es muy importante mantenerlo incluso antes de comenzar el sistema de promoción. Y para mí la decisión al final era, yo de todas maneras voy a tener que hacer la promoción de mis libros, ¿no? Yo voy a tener que hacer gastos, incurrir en gastos correlacionados con la venta de mis libros, a largo plazo y a corto plazo. O sea, mi gran pregunta en este momento, en este proceso de tomar la decisión de si autopublicaba o me iba con una casa publicadora, era, al final voy a estar dando promoción yo para que otra persona o con una casa publicitaria haga dinero con mi obra, simplemente porque me hizo la portada y simplemente porque, porque me hizo la edición del libro cuando yo lo podía pagar. Entonces lo que yo les diría a ustedes como escritores es que saquen sus matemáticas a largo plazo, saquen sus cuentas de cuánto tiempo, cuánto esfuerzo y cuánto dinero ustedes van a tener que poner en el proceso de promoción para que ustedes hagan unas ganancias al 70% con el sistema de autopublicación y muchísimo menos, máximo 10% mente si la casa editorial es generosa y popular. Pero bueno, saquen esa cuenta porque al final van a estar trabajando muy duro en el foco de la promoción de sus obras y la pregunta que usted se tiene que hacer es, ¿tiene sentido que en este momento determinado de la vida que yo esté haciendo ese trabajo, pasando ese esfuerzo para que otra persona se beneficie de eso y que me siga dando un por ciento pequeñísimo de lo que es las ganancias de mi libro? Realmente el prestigio de la autopublicación es tan malo
¿Puedo yo poner una obra que esté profesional en el mercado, a la cual nadie me le pueda quitar prestigio por ser autopublicada? O sea, hace esas preguntas iniciales, porque realmente usted va a tener que incurrir en muchos gastos, sobre todo de tiempo suyo, para la promoción de sus obras, para que se realicen las ventas. Usted quiere hacer esa promoción para ganar un 70% de su ganancia, o usted quisiera tener eso para ganar un 10% de su ganancia. O sea, esa es la gran pregunta, que estamos en este giro para vender nuestras obras, para hacernos conocer en el mundo de la literatura, para tener una presencia, y tenemos que para ello trabajar mucho. Al final, esa es la pregunta que tenemos que hacernos nosotros los escritores antes de tomar la decisión de irnos por un camino o por el otro. A la vez que nos decidimos, siempre podemos cambiar, o sea, que no tenga miedo. Si una casa editorial le dice que no, pues siempre puede irse y autopublicar su obra si usted cree en ella. O como hace Stephen King, usted puede irse con una casa publicitaria, ser súper famoso, vender muchísimos libros, tener una plataforma de seguidores inmensa, tener un prestigio con una buena casa editorial que tiene detrás de sus obras, y en un momento determinado que quiera hacer un poquito más dinero, saca un libro de cuentos como hizo él y lo vendió con un sistema de autopublicación. Así que nada de esto está escrito en una piedra ni con su sangre, así que la decisión tampoco es, si la toman una o la otra, tampoco es de vida o muerte. Sencillamente que para una obra este va a ser el camino, y quizás para la otra obra este va a ser el camino. Tenga eso bien en cuenta. Espero que le haya ayudado, este curso le haya ayudado a pensar un poquitico. Ya sabe que aquí en este canal tenemos muchísimos cursos para escritores. La forma de accederlos es registrar su nombre en la lista que está en la descripción. También tengo la lista en el tope derecho de la página de mi blog, que se llama Un Pedacito de Cuba. Ese blog, puede llegar a ese blog a través de www.yosimedina.com. Bueno, espero que les haya gustado muchísimo este curso. Les mando un abrazo. ¡Mua! Adiós.